Bienvenido a un nuevo video. Espero que todo esté bien en tu casa y con los tuyos y que las bendiciones de Dios permanezcan en tu hogar. Hoy voy a hablar sobre ah, una, algo muy interesante, muy importante en tu vida. Ponme mucha atención. Voy a hablar el Calvario, una asignación divina, porque fue designada por Dios para perdón del pecado de todo el mundo. La palabra hebrea Elohim, si es que algunos no creen en la Trinidad, la palabra Elohim, uno de los nombres de Dios, significa pluralidad de dioses o deidades. Y el final, IM, normalmente indica un plural masculino. El nacimiento y sacrificio de Cristo fue coordinado y orquestado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres manifestaciones de Dios, y vemos esta pluralidad cuando Dios crió a Adán. Si te fijas en Génesis 1:26, dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Está hablando de más de una persona. Lo vemos en el bautismo de Jesucristo. Dice que se oyó una voz del cielo. Luego vemos una paloma que representa el Espíritu Santo y vemos a Jesús bautizándose en el río Jordán por Juan el Bautista. Dios es uno en tres manifestaciones. Cuando comprendes y entiendes completamente lo que Jesús hizo por ti, en otra de las partes donde vemos esto es, Jesús mismo dice: nadie viene a mí si no es traído por el Padre. El Espíritu Santo da el convencimiento de pecado y luego el Padre trae a Jesús, trae las personas a Jesús. Cuando comprendes y entiendes completamente lo que Jesús hizo por ti, su sacrificio en el Calvario, que es único, notable, trascendente, fluirá a través de ti la sanación, la liberación, las bendiciones en tu vida. Pero tienes que realmente creerlo, sentirlo. La palabra de Dios, te voy a decir algo en la palabra de Dios, que es la esencia misma de Dios. Jesús es la misma esencia de Dios. Dice: en el principio, estoy en San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra misma que hizo los cielos y la tierra tomó carne humana en la persona de Jesucristo. Es la palabra misma que salió de la esencia de Dios. Pero déjame leerte algo más en Hebreos. Lo que dice de Jesucristo es Hebreos 10:5. Ponme atención, esta es la palabra de Dios. Por cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está detrás día
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, una sola ofrenda. No te estoy hablando de iglesia, ni te estoy hablando de sacramentos, ni te estoy hablando de confesiones, ni te estoy hablando de nada de esas cosas. Te estoy hablando solo de Jesucristo, que ya ofreció por el pecado tuyo y mío y de todo el mundo su sacrificio en el Calvario. Jesús es completamente hombre, completamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. 100% humano, 100% divino. Y sin pecado. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Apóstol Pablo dice, no nació de pecado, fue obra del Espíritu Santo. No fue contaminado por el pecado original como lo somos todos nosotros. Cada uno de nosotros traemos el pecado original. Y la única manera de quitarlo es cuando aceptas al Señor en tu corazón, cuando aceptas a Jesús en tu corazón y te llena de su Santo Espíritu. Jesús empieza su ministerio a los 30 años y solo dura 3,5 años en su ministerio. Él nos abre el mundo espiritual. Es la expresión visible del Dios invisible. Antes no se sabía nada de Dios. Él fue el que nos abre el mundo espiritual. Dice, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, Felipe, parece que fue Felipe el que le dijo. Dice, tanto tiempo he estado con vosotros y me dice, muéstranos al Padre. ¿No sabéis que el Padre es en mí y yo en el Padre? Él abre el mundo espiritual para todos nosotros. Y cumple todas y cada una de las profecías que se habían escrito acerca de él. Realiza milagros y curaciones sin número. Lo sabemos por la palabra de Dios. Su predicación fue firme y con autoridad. Debatió con los grandes líderes religiosos, a tal grado que los ofendió. Les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, podridos por dentro. A mí los ofendió horriblemente. Y Getsemaní es el punto de partida de su agonía. Le dice la palabra de Dios que sudaba sangre. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente lo que iba a sufrir. Ya conocía Isaías 53. Ya sabía que le iban a desfigurar el rostro. Ya sabía que le iban a dar azotes. Ya sabía que iban a hacer mofa de él. Sin embargo, en lo más débil punto que tuvo en Getsemaní, dijo, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Él sabía que sin el sacrificio estábamos perdidos. Fue acusado de blasfemia por hacerse igual que Dios. Fue acusado de sedición o falta de respeto a la autoridad gubernamental. Ven, estoy todo con mucho catarro y sin embargo sentí ganas de hacer este video, no sé por qué. Pusieron testigos falsos en su juicio. El juicio fue muy temprano en la mañana. De acuerdo a la ley debía recibir 39 azotes. Pero recuérdate una cosa, no lo recibió de alguien que conocía la ley, no lo recibió de los judíos, lo recibió de los soldados romanos, los inventores de los gladiadores, de las peleas de gladiadores, crueles hombres. Yo creo que fueron más de 39, no sé ni cuántos fueron.
Le pusieron una corona de espinas en su cabeza y se burlaron como si fuera el rey de los judíos. Según Isaías, le desfiguraron el rostro. Cargó su propia cruz en el Calvario. La llevó fuera del campamento para evitar la contaminación a las personas. Y de esto déjame hablar un poquito más al respecto. En el Antiguo Testamento, cuando se traía la víctima por el pecado, se ponía la mano en la víctima, en el cordero o el animal que fuese. Se mataba al animal y se arrastraba fuera del campamento para no contaminar. Lo mismo pasó con Jesús. Se fue fuera del campamento en el Calvario para no contaminar al pueblo. Fue la víctima perfecta, el Cordero de Dios, sin pecado, sin contaminación, y sin embargo pasó este sacrificio. Fue crucificado en medio de dos ladrones. El que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Pilatos puso un título en la cruz de Jesús que dice Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en 3 idiomas. Mira cómo la significancia de esos 3 idiomas. En hebreo para los judíos, en griego para los intelectuales y los filósofos, y en latín para el pueblo común y el gobierno. Todo lo que habla la palabra de Dios es muy significativo y tenemos que poner atención en lo que dice. Jesús mantuvo una relación muy cercana al Padre todo el tiempo. Pero déjame decirte algo. En el momento de la muerte, el Padre lo abandonó. Se separó completamente de él. Y fue ahí el punto más crucial en la vida de Jesús, porque nunca se había separado del Padre. Y Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo estaba viendo como un pecador, porque estaba pagando todo el pecado de todo el mundo en ese momento. Tenía que haber una separación, porque Dios es santo. Cuando Jesús murió, dijo, todo es consumado. Pagó en su totalidad el precio de nuestro pecado, el pecado del mundo. El Hijo de Dios, el Creador del universo, en forma humana. Los ángeles vieron esto en el Calvario con asombro, pero no pudieron hacer nada para defenderlo, porque fue prohibido por el Padre. Tenía que pagar por todo esto, por el pecado del mundo, y sí que lo pagó, en full, completamente. En ese sacrificio y su resurrección, Jesús vence a la muerte, el infierno y el sepulcro. Y todo eso lo delegó a cada uno de nosotros que creemos en él. Hay 3 señales que sucedieron cuando él moría. Después de que murió, las tinieblas, dice que hubo tinieblas en el mundo conocido, eso es señal del pecado. Los sepulcros se abrieron
Eso es señal de resurrección. Y se desgarró o se partió completamente el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? Antes el sumo sacerdote, se entraba con sangre para presentar los pecados del pueblo. Una vez al año entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, la arca de la alianza. Pero el templo se abrió, el velo se abrió. ¿Qué quiere decir eso? Que solo tenemos acceso a Dios solo por medio de Jesucristo. No hay otro medio. ¿Qué dice él? Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente podemos llegar al Padre, al cielo, por medio de Jesucristo. No hay otra manera. ¿Y qué hace? Escribe el nuevo pacto de gracia en el cual vivimos. Vivimos en el mejor tiempo de toda la historia. Sin derramamiento de sangre no hay sacrificio, no hay perdón, no hay salvación, no hay sanidad, no hay liberación. Tenía que haber derramamiento de sangre. Ahora vemos a un Cristo glorioso, no más sudor, no más sangre, esperándote con las manos abiertas para que vengas tú a Él. Yo no sé a quién le estoy hablando ahora, pero sé que estoy hablando a alguien que necesita esta salvación, que necesita esta liberación, esta sanidad. Ven, si el Espíritu de Dios ha hablado a tu corazón, ven y acepta al Señor Jesús como tu Salvador. Es muy simple, no es una fórmula, es solamente que le pidas perdón por la vida que has llevado, por tus pecados y decirle, lléname de tu Santo Espíritu, quiero servirte de ahora en adelante. Y tú vas a ver cómo va a ser tu vida de ahora en adelante. Y no se te olvide suscribirte a mi canal para que veas todos los videos. Son diferentes videos. A veces hablo de política, hablo de México, de Estados Unidos, hablo de historia, hablo de filosofía, hablo de diferentes cosas en cada video. Es de educación. Vas a aprender bastante. Y todos los videos están en inglés y en español. No te olvides suscribirte a mi canal para que los veas todos. Que Dios te bendiga.